Vamos a aprovechar el tiempo y vamos a meditar en la palabra. Usted sabe que venimos es a escuchar la palabra, ¿cierto? Y a meditar y a que ustedes vayan conociendo cada vez más de lo que dice la Biblia. Y bueno, vamos a darle gracias a Dios. Yo los invito a que se pongan un momentico de pie, si pueden hacerlo. El caballero era tranquilo, de que es ahí con el niño sentadito para que no lo vaya a despertar. Pero demos gracias a Dios por esta palabra que vamos a compartir para que ustedes la puedan recibir, pueda abrir su corazón, entenderla y comencemos a aplicarla y a vivirla. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, alabamos y bendecimos tu nombre una vez más, Dios. Damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros y tu misericordia ha sido muy grande, Señor amado. Estamos contentos, estamos felices, amado Dios, de que hoy pudimos levantarnos, Señor, y poder ver ese sol que calienta nuestra vida, aun cuando en esta hora, Señor, la tarde esté fría. También damos gracias porque nuestro cuerpo todavía siente las temperaturas, los cambios del clima, Señor, cuando hay tantas personas que no saben si hace frío, si hace calor, si es de día, si es de noche, porque no tienen, Señor, todo su cuerpo completo, porque no les funciona como nos está funcionando a nosotros. Y aún a otros, cuando quizás haya ciertas adversidades o ciertas dificultades en sus cuerpos, en sus vidas, Señor, tienen también muchas bendiciones, tienen también muchas cosas por las cuales agradecerte, amado Dios. Todos, aunque unos más, otros menos, todos tenemos muchas cosas por agradecerte, amado Dios. Nos has dado la lluvia, Señor, que necesitan nuestra vida para sobrevivir, que necesitan aún estos campos, Señor, para los cultivos, para las cosechas, para todo, amado Dios. Y damos gracias porque por la lluvia, Señor, la tierra subsiste, dice tu palabra, que la tierra por el agua subsiste. Y damos gracias por ella, Señor. Aun cuando a veces el hombre toma la lluvia como una excusa, como un pretexto para no venir, para no buscarte, Señor, nosotros estamos agradecidos contigo, amado Dios. Y que no haya nunca en nuestra vida excusas o pretextos, como también se nos ha predicado en este día. Doy gracias por estas personas que han llegado y por aquellos que quizás alcancen a venir o alcancen a llegar también a este lugar. Y si no ha de ser así, gloria a tu nombre, porque donde hay dos o tres congregados, allí estás tú en medio de ellos, precioso Dios. Y te doy gracias por esta oportunidad y privilegio. Ahora te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tomando cada necesidad que hay en sus vidas, los problemas de salud, los problemas de económicos, los problemas familiares, Señor, los problemas emocionales que hayan, precioso Dios, en el nombre de Jesús, te pido y te ruego, Señor, que seas tú tocándolos, tomando su control, tomando su vida, dando una respuesta favorable, positiva a sus necesidades, proveyendo lo que ellos requieren espiritual, material, físicamente, amado Dios, y que sea glorificándote en cada uno de ellos. Glorifícate en los niños, glorifícate en los jóvenes, en los adultos, en los ancianos, en toda esta veredas, en todo este sector de Marinilla, de todas estas veredas, Señor, esta zona rural. Los bendecimos a cada habitante, precioso Dios. Pedimos para que el Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia, de juicio, rompa toda cadena, toda atadura y todo aquello, precioso Dios, que los tiene atados, Señor, a cosas que a ti no te agradan, precioso Dios, en cualquier ámbito de su vida, Señor amado, en cualquier vicio, en cualquier creencia, en cualquier acción o situación que a ti no te agrade, tú rompas eso, Señor amado, y cada uno empieza a buscarte, cada uno empieza a agradarte, cada uno empieza a mirarte a la luz de las Escrituras para que su vida comience a ser transformada, Señor. Y gracias te doy por el resto de las personas que nos han visitado, pero que hoy por alguna u otra razón no han podido llegar, Señor. En el nombre de Jesús los bendecimos también, los llevamos en nuestras oraciones y pedimos que tenga misericordia de cada uno de ellos, precioso Dios. Muchas gracias ahora por la palabra, Señor, que vas a hablar a nuestras vidas en esta tarde, y te ruego que me des gracia, sabiduría, de nuevo entendimiento para, Señor, enseñarla, instruirla y también para que sea de edificación para mi vida, Señor. Que esta palabra encuentre cabida en los corazones, abre esos corazones, abre esos entendimientos para que puedan comprender tu palabra, la puedan guardar a tu corazón y que tu Espíritu Santo haga esa obra en cada vida y en cada corazón, en mi vida y en la vida de ellos, precioso Dios. Muchas gracias, precioso Rey, por tus bondades, y en tus manos dejamos, Señor, esta corta meditación de tu palabra, pero que sé, Señor, que es de gran bendición para nuestra vida y que decidamos nosotros tenerla, asimilarla y guardarla en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te doy muchas gracias. Amén y amén. Muy bien, tomen asiento, por favor.
Voy a leer en favor de ustedes en el libro o la carta a los Hebreos, el capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11, 1, y dice así la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vuelvo y repito nuevamente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy bien, en esta tarde vamos a meditar en un mensaje titulado La fe. Yo sé que esta palabra la hemos escuchado todos, ¿cierto? La fe no es una vereda del sector de Llano Grande, ¿ok? No vamos a hablar de esa fe, ¿sí? Tampoco vamos a hablar de esa fe que el conductor se levanta en la mañana, que maneja su bus, por acá maneja su chiva y dice, hoy tengo fe y me va a ir muy bien, ¿sí? Otras personas se levantan también y dicen, hoy tengo fe y me va a ir bien en mi trabajo, en mis acciones, etc. No vamos a hablar de esa fe. Vamos a hablar de una fe que nos puede llevar a la salvación y la vida eterna, porque el conductor se levanta y efectivamente pueda que le vaya muy bien, ese día movilice demasiado pasajeros y obtenga un día rentable, pero de pronto su fe no es la fe que agrada a Dios y que lo va a llevar a la vida eterna, ¿sí? Entonces es esa fe que nos va a llevar a la vida eterna, de la cual vamos a hablar en esta mañana. Hablar en esta tarde, hablar de este tema, obviamente es muy profundo, es muy extenso, es muy largo, y seguramente en una sola enseñanza no miraríamos ni una décima parte de lo que realmente la Biblia nos muestra de la fe. Pero lo poco que vamos a hablar el día de hoy, espero que les ayude a ustedes a entender, a comprender de qué se trata la fe realmente, ¿sí? Si uno le pregunta a la gente si tiene fe, la gente habla de la fe en muchos aspectos y en muchos ámbitos, de acuerdo a la creencia. Asimismo, la gente tiene fe, pero la Escritura nos manda a examinar si la fe que tenemos es genuina o no es genuina, ¿ok? Yo espero que ustedes dispongan su corazón, ¿de acuerdo? Como apenas estamos empezando a conocer muchas cosas de la Biblia, entonces vamos a ir siempre despacito, como los bebés que no saben hablar, no saben hacer nada, sino que dependen siempre de mamá y de papá. Asimismo empezamos a enseñar la palabra hasta que vamos entendiéndola más, como el bebé va creciendo, empieza a gatear, a dar pasitos, luego corre, desbarata la casa y luego se vuelve adulto ya y hace su propia vida, ¿cierto? Asimismo, la vida cristiana va en un proceso también de crecimiento en nuestra vida, y sé que toca ir hablando despaciecito para que ustedes puedan irlo asimilando, entendiendo, y puedan ustedes realmente buscar la fe que a Dios le agrada. Vamos a definir la palabra fe. Algo que deben de saber también es que la Biblia no se escribió en español ni en inglés. La Biblia se escribió en los idiomas originales de la Biblia, son el griego, el hebreo y partes de arameo, que obviamente nosotros ni sabemos griego, ni sabremos hebreo, ni sabemos arameo, ¿cierto? ¿Sí? Nuestro idioma es el español y muchas veces mal hablado, mal pronunciado, mejor dicho, ¿sí? Pero aquí no se trata de quién sabe hablar mejor o no el español, sino de qué tanto nosotros disponemos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios y que el Espíritu nos va a ayudar a entenderla, ¿eh? Porque aquí no se trata de lo letrado que yo sea o lo que ustedes sean, sino de que dispongamos el corazón para que nosotros entendamos la palabra, porque aquí el que nos va a enseñar a comprender esta escritura es el Espíritu Santo de Dios, y Él conoce hebreo, griego, arameo y todos los idiomas del mundo, porque Dios es insondable, es sabio profundamente en toda extensión. Él conoce todo y conoce nuestro corazón y la capacidad que nosotros tenemos para asimilar las cosas. Entonces, Él nos va a hablar acerca de la fe a través de la palabra del Señor, usando mi vida en este caso. La palabra fe viene del griego pistis. Esta palabra en el griego habla de credibilidad, persuasión o de una convicción en nuestra vida moral
una convicción verdadera en la religión o una veracidad de lo que Dios realmente es. Sí, esta palabra habla de una confianza también en Cristo para salvación. Como podemos escuchar, aquí no habla de fe para trabajar, de fe para montarse al bus o bajarse, nada de eso, sino de algo específicamente que me llama la atención y es de un Dios verdadero y de una fe para salvación, ¿cierto? Le quiero hacer una pregunta a ustedes, no para que me la respondan a mí, lo que les voy a preguntar acá es para que cada uno reflexione, recapacite y luego comprenda si realmente está o no está en la fe. Le hago una pregunta a usted. ¿Qué tan convencido está usted o se sienten ustedes de la fe que tienen en este momento? ¿Qué tan convencidos se sienten de esa fe? ¿O simplemente practican una fe porque alguien les dijo que esa era la fe o porque, como hablamos en estos días, fue la religión de mis padres, la enseñanza de mis padres, lo que ellos me enseñaron? Entonces, practico una fe que ni yo mismo a veces entiendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan convencidos están ustedes de la fe que en el momento profesan? Ahora, ¿qué tanta convicción también tienen ustedes en lo que ahora han depositado su fe para que les pueda escuchar, para que les pueda responder, para que les pueda socorrer en sus necesidades, problemas o angustias? Es decir, ¿cuánta confianza realmente hay en la fe de ustedes que dicen, no, yo tengo tanta confianza que si a mí me pasa algo, yo sé que en esto que creo va a ser mi ayuda, va a ser mi respuesta, va a ser mi auxilio, va a tener presente? ¿Qué tanta convicción realmente hay en el corazón de esa fe que ustedes tienen? Ahora, ¿cree usted que la fe que hoy dice tener le llevará a la vida eterna o necesita de algo más para alcanzarla? Son preguntas para que ustedes reflexionen y recapaciten. Si usted me pregunta qué tanta convicción tiene, yo tengo una convicción plena y total de que mi fe se basa en lo que dice la palabra de Dios y que obviamente creo en un Dios vivo que está en los cielos, en un Cristo, en un Espíritu Santo de Dios que me guía, que me instruye, que me responde, que me ayuda, que me fortalece, que me provee y que si no recibo lo que de pronto estoy esperando, me da la fuerza para aguantar, para soportar, para tener la paciencia hasta que llegue el momento de recibir lo que realmente estoy anhelando. Eso es mi fe, pero esa es mi convicción. Y aquí no se trata de la convicción que yo tengo, sino de la convicción que ustedes puedan generar, ¿ok? A tal punto de que ustedes puedan decir, no, es que mi fe se basa en esto y esto y esto, y realmente su fe no solamente es lógica, sino que es real, porque hay veces que usamos la lógica no siempre sirve para entender las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se han de entender espiritualmente por el Espíritu Santo de Dios. Ok, entonces, espero que a través de esta corta enseñanza usted pueda también poner a prueba su fe y decir, bueno, yo creo en esto, pero me están diciendo que la Biblia dice esto, ¿sí? Se ponga como, acá todos nosotros nos hemos parado un espejo al frente, ¿sí o no? ¿Cierto? Y de hecho antes de salir tuvieron que haberse parado frente al espejo. Pues yo antes de salir acá me paré al espejo varias veces, ¿cierto? ¿Sí? Y si me hubiera visto algo que no estaba acorde con la presentación o con algo, seguro que yo lo hubiera que corregido inmediatamente. Lo mismo cierto ustedes, ¿sí? Si de pronto se asomaron al espejo y si hubieran visto para acá una mancha, un sucio, ustedes no decían, no, dejémoslo ahí, eso no interesa, ¿sí? No, seguro que inmediatamente corrimos y nos quitamos el sucio y nos cuadramos otra vez la carita, ¿sí? O si teníamos el pelo por acá todo despeinado, nos lo cuadramos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no queremos salir de una manera que no está bien, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, que ustedes con la Biblia, que es como un espejo, se paren frente a... La fe que tienen ahora se paren frente al espejo de la Biblia y vean si esa fe es contradictoria a la realidad o no. Y si es contradictoria a la realidad bíblica, ustedes la comiencen a corregir, ¿ok? Entonces, de eso se trata las enseñanzas de la misma palabra de Dios, porque ellas nos instruyen, ellas nos corrigen, de hecho la escritura nos dice que la escritura
es útil para enseñar, para instruir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. Entonces yo espero que esa fe realmente sea probada, y si esa fe no es genuina a la luz de la palabra del Señor, usted en el día de hoy decida empezar a cambiarla, empiece a corregirla, porque la fe verdadera está solamente en Cristo Jesús, y lo vamos a mirar. Hablemos entonces. ¿Por qué la fe es necesaria para nuestras vidas? Es necesaria. Tener fe es indispensable para nuestra vida. ¿Por qué? Le voy a dar varias razones. Número uno, la fe es necesaria para poder agradar a Dios. Si están acá es porque creen en Dios de alguna u otra manera, ¿ok? Pero necesitamos una fe genuina y verdadera para agradar a ese Dios que nosotros decimos que está en los cielos. Y no porque lo digamos, porque realmente Él está en los cielos. Amén. Y la Escritura nos lo comprueba que así es, que Dios está en los cielos, pero que aunque está en los cielos, sus ojos ven todo. Aun cuando nosotros nos escondamos a hacer cosas, Él nos está mirando. Así estemos encerrados en cuatro paredes y que no haya ni siquiera un huequito que nadie nos pueda mirar, Él nos está mirando, ¿ok? Entonces, la fe la necesitamos para poder agradar a ese Dios. Ahí mismo en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible, oígase bien, es imposible agradar a Dios. O sea, si usted no tiene la fe genuina, no va a poder agradar a Dios. Cuando se habla de algo imposible, es imposible, ¿sí? Entonces dice, ¿por qué es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay? O sea, crea que Él es real, crea que Él existe. No simplemente piense, ay, pero ¿dónde está Dios? Porque nadie lo ha visto, a Dios nunca lo ha visto. Entonces hay gente que como no han visto literalmente, físicamente, con los ojos a Dios, de hecho, nosotros en esta humanidad jamás podremos ver a Dios físicamente. ¿Por qué? Porque somos una naturaleza caída bajo pecado y Dios no tiene relación con el pecado. Pero cuando venimos a Cristo, empezamos a morir a ese pecado para poder irnos acercando a Dios. Ya hasta llegar al punto en que más adelante estaremos con Él cara a cara. Pero para eso necesitamos ser transformados. Bueno, cosas que más adelante les vamos a estar enseñando. Porque aquí en esta carnita que se enferma, como dice el apóstol Pablo, esto mortal se vestirá de inmortalidad, esto corruptible de incorrupción. Para poderlo ver a Él hay que ser transformados. Y eso también hace parte de la fe. Entonces, mire, si no hay fe, es imposible agradar a Dios. Yo no puedo decir que quiero agradar a Dios cuando ni siquiera creo que Él es real. O cuando en mi vida, en mi mente, hay cierta duda. Bueno, ¿será que Dios sí existe? Al final Dios sí existe. Porque hay personas que por los momentos de dificultad o angustia o cualquier otra cosa dudan de la existencia de Dios, ¿sí? Pero Dios es real. La palabra de Dios dice, mire, que todo lo que nosotros vemos en Romanos capítulo 1, en el versículo de 20 dice, del 18 en adelante, aunque en el 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la misma creación. No hay excusa. ¿Quién pudo haber creado esas flores tan hermosas que en este momento adornan ahí su cabecita? ¿Cierto? No creo que haya un Da Vinci que se llama el pintor. No creo que haya uno que las haga como Dios. Por muy buena pintura que el hombre puede ejercer, nadie, mire, Dios dijo en su palabra, Jesús dijo, ni aun Salomón se vistió como uno de los lirios del campo, ¿cierto? Porque eso nos habla de que hay un Dios poderoso que creó cosas hermosas y maravillosas. Entonces, si usted no tiene fe, no va a poder agradar a Dios. Pero vamos a mirar más adelantico de cuál fe, porque no se trata, repito, de decir, sí, yo creo en Dios, claro, yo creo en Dios, porque no es creer en Dios, porque no solamente, perdón, creer en Dios, porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Hasta los demonios creen, dice la Escritura. ¿Sí? Los demonios creen y tiemblan, pero los demonios no van a ir al cielo, los demonios van al infierno. ¿Sí? Entonces no se trata solamente, pero yo debo tener fe para poder, ¿qué?
agradar a Dios. Debo de creer que Él es real, que si yo me acerco a Él, porque Él no está lejos de nosotros, aunque está en el tercer cielo, Él siempre está cerca, porque Él dijo que habitaría en medio de nosotros, en medio de su pueblo, ¿sí? Debo de creer que si yo me postro, me arrodillo, abro la palabra, yo debo creer que Él es real y que Él ahí va a hablar a mi vida a través de la palabra, o que me voy a entrar en oración y voy a poder tener un contacto con Él y que Él efectivamente me escucha. Así yo no abra ni siquiera mis labios, porque el único que conoce aún mis pensamientos y las palabras antes de que salgan de mi boca es Dios, ¿sí? Usted puede estar pensando un montón de cosas allá, yo no tengo ni idea. Como yo puedo estar pensando cosas acá y no tengo ni idea. Perdón, y ustedes no tienen ni idea de lo que yo estoy pensando, ¿cierto? Aún en la casa, por mucho que usted pueda conocer a sus hijos, puedan conocerse y usted pueda decir, ahí hay gato encerrado, no sabemos realmente qué es lo que está pensando, de qué manera está pensando. La persona, entendemos algunas cosas, pero no todo. Y de pronto porque conocemos a las personas decimos, ya sé lo que iba a hacer. Y claro, efectivamente, porque conocemos a la persona, a veces acertamos, pero no tenemos un conocimiento pleno de lo que hay en la mente y en el corazón de las otras personas. Porque el único que lo conoce es Dios. Número 2, la fe verdadera, la fe de Dios, la fe genuina, trae paz a nuestras vidas y corazones y nos da la entrada a la gracia, es decir, a la salvación. Mire, ustedes tienen problemas, ¿cierto? Yo también, sí. Y cuando uno tiene la fe en Dios, a pesar de que el problema sea demasiado grande y como que ese problema cada vez lo hunda a uno más, el corazón se mantiene confiado en Dios. Hay paz porque hay fe en Él, de que Él es todopoderoso, de que Él es suficiente, de que Él puede sacarnos en un abrir y cerrar de ojos de la condición en la cual nosotros nos encontramos. Pero cuando creemos en ese Dios verdadero, cuando nuestra fe se basa en culturas, en religiones, en tradiciones y en otras cosas, no está la convicción y la confianza de que en cualquier momento sale. Pero cuando nuestra confianza está en Dios, tenemos la convicción de que Él nunca nos va a dejar desamparados. Y en cualquier circunstancia, Él prometió estar con nosotros. Jesús mismo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mira lo que dice Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe. ¿Qué me justifica? La fe. No me justifican a mí otras cosas, me justifica la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire la clave tan importante acá. Si usted quiere estar en paz con Dios, necesita el medio para llegar a Él y se llama Jesucristo. ¿Sí? Por la fe, dice, pues la fe, perdón, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Usted no puede estar en paz con Dios a través de la religión. Usted necesita estar en paz con Dios a través de Jesucristo, porque Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para justificarnos, para perdonarnos. Por eso Jesucristo debe ser el Señor de nuestras vidas. Usted puede decir todo lo que quiera que cree en Dios, pero si Jesucristo no es Señor de su vida, no es dueño de su corazón, créame que usted y yo no estamos agradando a Dios. Pero si Él es el centro de nuestra vida y Jesús es mi Señor y mi Salvador, entonces yo voy a ir teniendo paz para con Dios. Mire, nosotros éramos enemigos de Dios y así lo dice la Escritura. Pero por medio de la muerte de Cristo hay reconciliación con Dios. ¿Por qué éramos enemigos? Porque éramos pecadores. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí no es que yo no he matado a nadie, yo no le he robado a nadie, por eso ya Dios me necesita en el cielo y sin mi Dios, ¿qué va a hacer? No, no. Aquí no se trata de que yo no haya matado a nadie, que no haya robado, ¿sí? Todos nosotros hemos pecado de una u otra manera, ¿sí? Con nuestra mente, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, de diversas formas, hemos pecado contra Dios. Y eso crea enemistad contra Dios. Aún lo que el mundo ofrece y que es tan llamativo y que a veces es tan bonito, eso crea enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que hay en el mundo no son agradables a los ojos de Dios. Más adelante hablaremos de esos términos para que podamos entenderlo, porque el mundo no es simplemente la parte estructural física que vemos.
¿sí? Sino costumbres, corrientes, tradiciones y otras cosas que a Dios no le agradan. ¿Y cómo sabemos que a Dios no le agradan? Porque van en contra de lo que dice la Escritura, ¿de acuerdo? No les he mencionado, pero la Biblia es como la constitución del cristiano, ¿sí? Es la ley, la norma de norma. En nuestra nación colombiana, hay una norma de norma, es la constitución política de Colombia. Esa es la norma de las normas. Ninguna otra ley que saque un alcalde, un gobernador u otro tipo de autoridad puede ir en contra de lo que la ley constitucional establezca. Asimismo, cualquier enseñanza, cualquier instrucción que cualquier religión, predicador, como se llame la persona, enseñe y va en contra de la Biblia, no debe de ser aceptada jamás. ¿De acuerdo? No debemos aceptar algo que vaya en contra de lo que la Biblia establece, ¿de acuerdo? Entonces dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, mire que es por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La palabra gracia quiere decir regalo de Dios, pero no cualquier regalo, es un regalo que no merecemos nosotros. Yo sé que usted de pronto a sus hijos le ha dado cosas que se merecen, pero también le ha dado cosas que no se lo merecen. Y muchas veces le ha dicho, no te lo mereces, pero se lo da, ¿cierto? Un regalo inmerecido. Eso es gracia, eso es la salvación. Un regalo que nosotros no merecíamos, pero que Dios le ha placido dárnoslo. Ahora, ¿cuánto valoramos nosotros ese regalo? ¿Realmente valoramos el regalo de la salvación? Todas esas cosas vamos a seguir estudiando. Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia, por regalo inmerecido, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y volvemos acá. ¿Cuál fe? ¿Sí? Porque se vuelve interesante. Bueno, usted no está hablando de fe, pero a ver, ¿cuál es esa fe realmente la que agrada a Dios? ¿Cuál es esa fe la que se convierte en un medio para ser salvo? Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Ahora, ¿cuál es esa fe? ¿Sí? Bueno, enseguida vamos a mirar cuál es la fe que realmente a Dios agrada y que nos acerca a Dios, ¿de acuerdo? Pero antes de eso, la fe sigue siendo necesaria, importante en nuestras vidas, porque por medio de la fe en Jesús, diga conmigo Jesús, Jesús. Aquí no se trata de otra persona, ¿ok? Yo soy Leonel Jesús, pero no soy de ese Jesús, es Jesús que está a la diestra del Padre, amén. ¿De acuerdo? Sí. Mire, vuelvo a eso. La fe en Jesús nos hace hijos de Dios. Todo el mundo se llena la boca diciendo, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Usted le pregunta a cualquiera si es hijo de Dios, dice, sí, somos hijos de Dios. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia? ¿Será que todos somos hijos de Dios? Sí. Y quizás si les preguntara a ustedes, seguro que me van a decir, somos hijos de Dios. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia? Ahora voy a hacer la salvedad. Creación, todos somos creación de Dios, ¿de acuerdo? Usted, ella, yo, todos somos creación de Dios. Jacob es creación de Dios, el Milor es creación de Dios, ¿cierto? Sí, el perro, el gatico, las plantas son creación de Dios, ¿sí? Todo eso es creación de Dios, pero no es suficiente con la creación, sino con ser hijos de Dios, ¿cierto? Hablando de un papá, ¿sí? Cuando un papá va a heredar a su familia, heredas a sus hijos, ¿cierto? Un papá o una mamá no hereda a los hijos del vecino. Se heredan a sus propios hijos, sean los que hayan nacido en una unión matrimonial o sean aquellos que se hayan adoptado y que se les haya dado el reconocimiento de paternal, maternal, ¿sí? Legalmente ante la ley. Los que heredan son los hijos. No, el resto de las personas, los vecinos son seres humanos, ¿cierto? Son personas que conviven en nuestro entorno, pero el hecho de ser humano no los hace herederos de todo el mundo, sino que cada quien hereda de sus padres, ¿de acuerdo? No sé si me hago entender al respecto, ¿cierto? Entonces, nosotros para poder disfrutar de las cosas de Dios, los beneficios de Dios, las bendiciones de Dios, debemos ser hijos de Dios. No solo para gozar de una misericordia, porque misericordia hay para buenos y malos, dice la Escritura, lo acaba de mencionar ahorita antes de la prédica, el sol sale sobre
sobre buenos y malos y la lluvia también cae sobre buenos y malos, justos e injustos, ¿sí? Pero Dios quiere bendecirnos también como hijos verdaderos de Él. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Esa fe nos hace hijos de Dios. En Gálatas capítulo 3, versículo 26 nos dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pregunta, ¿cuándo soy hijo de Dios? Cuando tengo mi fe en Cristo Jesús. Le hago una pregunta. ¿Tienen ustedes la fe en Cristo Jesús o la tienen puesta supuestamente en Jesús y en un montón de cosas más? Pues si está puesta en un montón de cosas más, esa fe no es correcta. Porque la fe es solo en Jesús. Y es en donde cada uno de ustedes tiene que empezar a creer que solo Jesús me salva, como dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Como dice allá Pablo a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros los hombres. Entre ustedes, entre mi persona. Uno solo es el mediador y se llama Jesucristo hombre. Es decir, que si yo quiero ser hijo de Dios, debo de poner mi fe ya no en las cosas de este mundo, ya no en las religiones de este mundo, ya ni siquiera en las cosas materiales de este mundo, sino solo en Jesús. Por eso vuelvo y leo, Gálatas dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Qué tremendo es que da el nombre clarito para que usted no se haga confundir. Y usted va a decir, no, lo importante es que tenga fe. Usted cree en el palo, esa es su fe. Ah, bueno, en el palo, esa es su fe. Usted cree que la vaca lo acerca a Dios. Bueno, esa es su fe. No, la Biblia nos dice que por medio de la vaca nos acercamos a Dios. Usted cree en el águila, usted cree en el gato, en el perro para acercarse a Dios, en los árboles. Vaya, abrace el árbol, que ahí está Dios. No. Así no nos enseña la Escritura. ¿Sí? Y es donde nosotros tenemos que, por eso la Biblia es un espejo. Allá me estoy viendo en el espejo, mi fe la pongo frente al espejo de la palabra y vamos a ver, esa fe mía está como despeinada. Vamos a peinarla, vamos a corregirla. ¿Sí me hago comprender? ¿Sí? Entonces ahí es donde tenemos que entrar a mirar que si quiero ser hijo de Dios, tengo que empezar a poner mi fe en el Hijo de Dios, o sea, en Jesucristo. Porque por medio de Él somos adoptados y así nos hacemos hijos de Dios. De lo contrario, usted puede ser el ser más caritativo de este mundo. Generoso, bondadoso. Todo lo que tiene en su casa usted lo comparte con todo el mundo. Usted es la persona, la familia, que mejor dicho, aquí el que llegue encuentra posada, el que llegue encuentra comida, el que llegue encuentra de todo y tiene las puertas abiertas. Pero si su fe no está en Jesucristo, eso no cuenta, eso no sirve de mucho. Sirve para que la gente acá diga, hombre, doña Irene, ¿cómo es de buena gente? ¿Cómo es de bella persona? Doña fulano, sí, wow, y la gente admire. Pero no va a pasar de allí. Porque con Dios no cuenta si la fe no está puesta en ¿quién? En Cristo Jesús. Dice, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe. San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, hablando de Jesús, a los que creen en su nombre, a eso les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si ustedes quieren ser hijos de Dios y no solo criaturas de Dios, necesitan que hoy confiesen que Jesús es su Señor y Salvador. De lo contrario, siguen siendo hermosas criaturas de Dios, pero eso no les da la entrada a la vida eterna, porque mucha parte de la creación de Dios se pierde, hablando del hombre, se pierde. Mire, también 2 Timoteo 3:15 dice, hablándole Pablo a Timoteo, desde la niñez has sabido la Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es que la palabra de Dios es hermosa. Cuando decidimos nosotros leer la Biblia y escudriñarla, nos damos cuenta de que, aunque decimos que creemos en Dios, estamos perdidos. Porque no estamos realmente haciendo lo que ella misma nos enseña. Y mire, la escritura es la Biblia. La escritura es la Biblia que me puede hacer sabio ¿para qué? Para salvación. ¿Por medio de qué? De la tradición, de la religión, de la cultura. No, por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿A dónde tiene que estar su fe? En Cristo Jesús. No es nada de lo creado, visible o invisible, ni siquiera imaginármelo. No puedo tener esa fe puesta en algo imaginativo, sino en aquel que es todopoderoso.
y que es Dios. Y que de hecho nuestros ojos, mente, pensamiento no alcanzan a contemplar su gran poderío y su gran majestad. ¿Sí? Entonces mire, a través de la escritura puedo ser sabio para salvación, pero por medio de la fe en Cristo Jesús. La fe es necesaria porque queremos vivir una eternidad, pero una eternidad con Dios o una eternidad con Jesús. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, pero déjeme decirle algo. Acá en esta vida, tarde que temprano, la muerte nos puede sorprender. Aunque la Biblia dice que no todos vamos a morir, son temas que vamos a estar mirando y si usted sigue viniendo va a conocer un montón de cosas que usted no conoce de la misma Biblia y que seguro casi todos acá tienen Biblia en la casa, ¿sí? Pero que no conocen realmente qué enseña este libro maravilloso, ¿cierto? Pero mire, volviendo acá, vamos a morir, pero la muerte no acaba con usted. La muerte acaba con su existencia en esta tierra, pero usted sigue viviendo para una eternidad. Y eso también lo vamos a estudiar, que la Biblia nos enseña que hay vida más allá de la muerte. Que esto no simplemente lo enterraron y ya, pobrecito, o se murió. Para algunas religiones ya desaparece, para otras religiones queda pagando por allá penas, para otras religiones se convierte en una vaca, luego resucita en un ternero, en una hormiga. Qué terrible será resucitar en un sapo, perdón, ¿cómo es que es? Reencarnarse, ¿qué llaman ellos? Resucitar no, reencarnarse, porque resurrección sí va a haber y lo vamos a estudiar a la luz de las escrituras. Pero qué triste para aquellos que creen en la reencarnación. Usted se imagina lo terrible que es uno reencarnar en un sapo. No, es muy maluco, ¿cierto? En una rana, por allá en una culebra, ¿sí? En una hormiguita, en un gusano y aparece el pavo y ¡pum! Se lo comió, pobre, ese sistema mala sola, ¿cierto? ¿Sí? Tienen un montón de creencias, pero ¿qué realmente nos enseña la Biblia que hay más allá de la muerte? Bueno, más allá de la muerte hay una eternidad que futuramente vamos a estar estudiando. Pero vamos a ir a esto, que necesitamos una fe para poder vivir la eternidad con Jesús. Romanos 1, 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Oiga, ¿qué me da salvación a mí? El Evangelio es Cristo Jesús. O sea, esta palabra escrita me va a dar a mí el entendimiento para yo poder ser, ¿qué? Salvo. Dice, vuelvo y lo leo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso habla de fe, creer es tener fe. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué viviremos? Por la fe. Pero la pregunta es, aquí nos morimos. Entonces, ¿cuál fe? ¿Cuál vida? ¿Cuál es la vida que vamos a vivir por la fe? La vida eterna. Porque vamos a mirar que el fin de nuestra fe es la salvación. El fin o el propósito final de la fe es llevarnos a la salvación y en esta enseñanza de hoy lo vamos a mirar. La única forma, ahora bien, estamos hablando de fe. Bueno, yo creo en Dios. Bueno, sí, pastor, yo creo en Dios. Amén, amén, creemos en Dios. Pero ¿cuál es esa fe genuina que va más allá de una simple creencia en Dios? Vamos a mirar entonces que la única forma en la cual yo puedo obtener la fe verdadera, oiga, dije única, no hay otra. Créame que no hay otra. La religión no es el medio para la fe verdadera, independiente de cómo se llame la religión, ¿ok? ¿Sí? Independiente si es cristiana, si es musulmana, si es atea, porque el ateísmo también es una religión, ¿ok? ¿Sí? Si es católica, si es evangélica, si es mormona, si no se trata del título de la religión, porque ninguna de ellas realmente nos pueden decir cómo encontramos la única forma de obtener o nos enseña, aunque obviamente las religiones verdaderas les van a mostrar cómo se obtiene esa fe, ¿de acuerdo? Pero la única forma de poder obtener la fe verdadera es por medio de la palabra de Dios, ¿ok? De pronto la fe que ustedes tienen es porque simplemente le enseñaron una costumbre, una tradición, sus padres, qué sé yo, el que lo crió, el que lo levantó, el que le enseñó. Entonces, ¿qué pasa? La persona que creció en el hinduismo le enseñó el hinduismo a sus hijos,
¿cierto? El que creció en el Islam le enseñó el Islam a sus hijos. Entonces, allá ellos creen que Alá es el Dios, ¿cierto? Y llegamos a otras religiones que dicen, no importa, para usted es Alá, para usted es Jehová, para usted tal cosa, lo importante es que buscamos al mismo Dios. No, un momentico, esas son expresiones equivocadas, totalmente erradas. Aquí no se trata de que allá se llame Alá, aquí no. Yo entiendo que hay diferentes idiomas, ¿de acuerdo? Y obviamente por los idiomas, mi nombre en español es Leonel, pero en otros idiomas obviamente se va a pronunciar diferente, pero siempre significará Leonel, ¿ok? Jehová no es Alá, ¿sí? Allá no es, Jehová no es Alá, es un Dios totalmente diferente, ¿sí? Y yo tengo que saber es qué me enseña realmente la Biblia. Y así este libro lo traduzcan a cualquier cultura, a cualquier idioma, siempre debe de traducir lo mismo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Siempre debe traducir lo mismo, ¿cierto? Mamá en español, mother en inglés, bueno, en otros idiomas, pero siempre va a significar ¿qué? Lo mismo. No se va a traducir de una forma diferente, sino lo mismo, ¿cierto? Vamos a Romanos 10:17, que nos dice lo siguiente. Así que la fe es por el oír. Todos tenemos oídos, ¿sí o no? Gloria a Dios. Estas son las orejitas, pero el oído va por dentro. Porque a veces que tenemos orejas y grandes, pero no oímos nada. ¿Sí? Porque no se trata de que yo tenga orejas. Por eso es que la escritura es perfecta. Aquí no dice, la fe es por la oreja. Mire que no, dice, la fe es por el oír. Y el oír no es por la oreja, es por el oído, ¿cierto? Usted oye por el oído. Las orejitas obviamente son fundamentales, ¿ok? No, para que no pensemos que no. Todo lo que Dios nos hizo en el cuerpo tiene una función específica, hermosa, maravillosa. Nosotros somos los que a veces creemos que hay cosas que tenemos en el cuerpo que no tienen importancia. No, todo lo que Dios nos hizo en el cuerpo es importante, ¿sí? Entonces, esas orejitas también, pero no voy a hablar de ellas porque no soy, ¿cómo es que es? Bueno, se me va el nombre de la profesión para estudiar el cuerpo como tal. Pero es esto, el oír, lo que me permite a mí escuchar, ¿sí? Analizar, entender, para que entre a mi mente y yo comience a procesarlo allá. Dice acá, así que la fe es por el oír, pero ¿el oír qué? ¿El oír a un hombre hablar? No, el oír la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? La Biblia. Ahora viene la pregunta. ¿Está usted oyendo a los hombres o está oyendo la palabra de Dios? ¿Realmente qué está oyendo? Porque obvio, hay hombres que usan la palabra de Dios para engañar. Y vivimos un tiempo realmente peligrosísimo, devastador, porque con la palabra de Dios están haciendo y deshaciendo. Y no porque la palabra de Dios esté errada o equivocada, no, porque el hombre mismo la tuerce, dice el apóstol, para su propia perdición, ¿sí? Pero mire, la fe, le repito, la única forma de obtener una fe verdadera y genuina es por medio de la palabra de Dios. Por eso es importante que usted lea la Biblia. Por eso es importante que no simplemente usted diga, yo creo en Dios. No, vamos a ver qué dice Dios en su palabra, ¿sí? ¿Cómo sé yo cómo me debo comportar? ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué no le agrada a Dios? Es por medio de su palabra. Todo aparato electrónico o electrodoméstico, por lo general, usted cuando lo compra trae un manual, ¿sí o no? Todo trae un manual de cómo funciona. Nosotros nos las damos de muy sabios que muchas veces cogemos el manual y lo archivamos o lo echamos a la basura. Y luego a los días quemamos el aparato, el artefacto y decimos, ¿por qué se quemó? Esto salió malo. Uy, no, ¿qué marca es? No vuelva a comprar eso. Mentira, como no leíste el manual, lo manipulaste mal y te tiraste en el artefacto. Nuestra vida también tiene un manual y es la palabra de Dios. Amén. Y nos estamos tirando en nuestra propia vida por no leer el manual. Estamos acabando con nuestra propia vida y peor, estamos poniendo en juego nuestra eternidad por no leer el manual. O sea, la palabra de Dios. Simplemente nos acostumbramos. Bueno, allá buscan de Dios, como Vicente. ¿Por dónde va Vicente? ¿Por dónde va la gente? ¿Cierto? ¿Sí? Y hay gente que a todo el mundo, porque le habla de Dios, escucha. No se trata de que usted escuche a todo el mundo, ¿sí?
Se trata de que usted atienda la palabra de Dios. Obviamente tiene que escucharla de alguien, por eso Dios ha establecido, como dice la Escritura, maestros, pastores, evangelistas, para que usted conozca la palabra de Dios. Pero no se trata de que usted simplemente venga y escuche, se trata de que usted lea. En su casa vaya, repase, en su casa vaya, mire y comienza a leer las Escrituras para que usted diga, no fueron palabras de él. Y aquí dice la Biblia exactamente esto. Y comience a aplicarlo. Entonces, la única forma de obtener esa fe verdadera es por medio de la palabra de Dios. Porque el autor de esa fe verdadera, ¿sabe cómo se llama? Jesús. Amén. Solo Jesús es el autor de la fe verdadera. Por eso mismo digo, mis palabras son vida, mis palabras son verdad. Miren lo que dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el autor de la fe. El autor de la fe verdadera no soy yo. ¿Sí? El autor de la fe verdadera es Jesucristo. Y para eso quedó su palabra, para que nosotros analizáramos quién nos está enseñando una fe verdadera o quién nos está enseñando una fe equivocada. Hay una región que la Biblia menciona en Hechos capítulo 17 que se llama Berea. Los bereanos eran personas diligentes. No solamente escuchaban la palabra, eran diligentes para escucharla. O sea, cuando Pablo les hablaba, cuando Pablo les predicaba, eran atentos a la Escritura, ¿sí? Pero ellos no tragaban entero. Ellos apenas escuchaban, dice que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que Pablo, imagine, Pablo, un hombre de Dios como el tremendo, y ellos iban a la Escritura a ver si lo que Pablo estaba diciendo ¿era correcto o no era correcto? Lo mismo tienen que hacer ustedes, ¿sí? Yo no tengo la última palabra la tiene Dios por medio de su palabra, ¿sí? Yo acá le puedo decir muchas cosas, pero si no se ajusta a la palabra de Dios, no lo puedo aceptar, ni ustedes lo pueden aceptar. Por eso es necesario que ustedes lean, saquen tiempo. No digan que no hay tiempo, sí hay tiempo. Mire, tenemos tiempo para todo, tenemos tiempo hasta para perder el tiempo. Imagínense, tiempo hasta para perder el tiempo, ¿cómo vamos a tener tiempo para Dios? ¿Cuántas veces nos hemos quedado viendo tonteras? Y luego decimos, ay, llevo como 3 horas aquí y no he hecho esto, no he hecho lo otro. Mire, tiene tiempo para perder el tiempo. ¿Cierto? Pero, ay no, para Dios siempre hay un problema, nunca hay tiempo. Hombre, sí hay tiempo. Y lo he dicho hasta el cansancio, mire, Dios nos dio 24 horas y 24 horas son suficientes. Y si Dios hubiera visto que necesitáramos 48 horas por día, nos hubiera dado 48 horas por día. Pero Dios sabe que con 24 horas es suficiente. Para dormir, para comer, para trabajar y para buscarlo a Él. Para todo, dormir, trabajar, descansar, dedicarle tiempo a la familia, dedicarle tiempo a Dios, el tiempo que Dios nos dio es suficiente. Desafortunadamente nuestros afanes y tantas cosas en nuestra vida hacen que el tiempo no nos rinda. Ahora, obviamente la Escritura nos enseña que los días son acortados, que el tiempo, por eso dice, aprovechando bien el tiempo. Mire, a pesar de que el tiempo es malo, dice, aprovechalo bien. Y si lo aprovechamos bien, nos damos cuenta que nos va a rendir. ¿Sí? Obvio, decimos el día no me alcanzó. ¿Por qué? Porque adquirimos más responsabilidades que las que realmente pudiésemos atender. A veces decimos el día no me alcanzó, pero ¿por qué no me alcanzó? Porque te creaste un montón de cosas o hiciste una agenda imposible de abarcar en un día. ¿Sí me hago entender? Y usted va a mirar otros 3 días atrás o al día siguiente no tiene nada que hacer, pero en un solo día quiero hacer todo. Lleva 3, 4 días donde no ha hecho nada y llega un día donde quiere hacer todo y luego dice es que el día no rinde, el tiempo no alcanza. ¿Sí o no? Y de verdad, el tiempo está corto y yo lo entiendo. Pero a veces es la mala planeación nuestra lo que hace que no tengamos tiempo. Porque si nosotros somos bien sabios y decimos, bueno, yo esta semana tengo que hacer todo este montón de cosas, no las puedo dejar por un solo día. Mire, voy a tomar el ejemplo de los estudiantes, qué triste. Muchas veces los estudiantes dejan todas las tareas para el viernes, para el día que las tienen que presentar. El resto de los días se dedicaron a jugar, a chatear, a ver televisión, a pasear, a caminar
Y no, mañana hago, mañana, luego, ay, no me alcanzó el día y me faltó tal tarea. Y vaya, mire qué hizo los días anteriores. Nada. Entonces no fue que el día no lo alcanzó, fue que hubo una mala planeación en su vida. Y dejó acumular las cosas para un solo día. Y así pasa con Dios, dejamos acumular todo y luego decimos, Dios, no tuve tiempo para leer la Biblia, no tuve tiempo para orar, no tuve tiempo para congregarme, para ir a las reuniones, etcétera. ¿Sí? Voy a ir concluyendo porque el tiempo se nos está agotando. ¿Sí? Examine hoy si la fe que tiene es correcta a la luz de la palabra de Dios. No por mí, ay no, es que él sí tiene la fe verdadera. No, yo doy gloria a Dios que estoy en la fe verdadera. Pero no soy el único, obviamente que no. Y no nos creemos los únicos que tenemos la fe verdadera. Porque es que la Biblia no solamente tenemos una copia de nosotros y ya no, en todo el mundo está en dialectos, idiomas, donde todo el mundo tiene acceso a la fe verdadera. La fe verdadera no es exclusiva de 2 o 3. Ahora, usted decide si entra o se queda por fuera en esa fe verdadera. Pero es decisión de ustedes. Y Dios les ha puesto en el camino personas que le están diciendo, hoy, yo le estoy diciendo, hoy, examine su fe. O yo no, Dios a través de mi vida. Eso es lo correcto. Dios a través de mi vida está diciendo, examine su fe hoy si es correcta a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué dice 2 Corintios 13:5? Voy a leerlo en una versión más sencilla y dice lo siguiente, mire. Examínese para saber si su fe es genuina. Oiga, qué tremenda expresión. La Reina Valera que tenemos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pero mire esta versión sencilla, dice, examínese para saber si su fe es genuina. Cuando hablamos de genuino, estamos hablando de que puede haber algo que no es genuino, ¿cierto? Yo no es que sea marquillero, y de hecho no soy marquillero. A mí me gusta comprar los Baratoli y Buenoli. Eso es lo que a mí me interesa. La marca no me importa. Pero hay gente que es muy marquillera y conoce de marcas. ¿Sí? Entonces, si a mí me ponen un Nike original y me ponen otro que no es original, la verdad yo no me dejo meter los dedos a la boca. Porque para mí parecen originales todos dos. ¿Sí? Pero el que conoce realmente lo original dice, este es original y este no lo es. O sea, sabe lo que es genuino y lo que no es genuino. ¿Sí me hago entender? Hablemos del dinero. El dinero existe tanto billetes verdaderos como billetes falsos, ¿cierto? Y en ocasiones nos metieron el golazo y nos metieron el billete falso. Y hay veces que ni nos dimos cuenta que era falso hasta que otro nos dijo, ¡hey, este billete es falso! ¿Cómo que es falso? Y hasta de pronto peleamos, ¿cierto? Pero ¿cómo esa persona supo que el billete era falso? ¿De qué manera pudo entender que era falso? Porque él conocía al verdadero, conoce al genuino, conoce al que es de papel bueno. Normalmente la gente viene y hace así, ¿cierto? Porque ya conoce algunas características. Pero características de quién es que hay que conocer. Hay que conocer características de lo bueno. Cuando usted conoce lo bueno, inmediatamente lo que es malo lo desecha, sale a la luz. ¿Sí? Si usted conoce al Dios verdadero, inmediatamente apenas otra persona, aunque le hable de Dios, no le habla a luz de las escrituras, dice, ese no es. Esa es una secta, esa es una falsa religión. ¿Por qué? Porque no es genuina. Pero ahora Dios le pregunta a usted, a ver, lo leo, examínese para saber si su fe es genuina, pruébese a sí mismo. Mire, no vas a probar la fe de otro, es la mía, yo cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Es genuina? Y dice, sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Oiga, si Jesucristo no es el centro de sus vidas, por más religiosos que sean, ¿reprobar qué es? Perder el año, ¿sí o no? ¿Cierto? Cuando le dicen, vea, su hijo reprobó quinto, reprobó sexto, ¿qué le están diciendo? Perdió el añito. Y acá nos está diciendo que si el centro de nuestra vida no es Jesucristo, estamos perdiéndonos el añito, la eternidad. Porque si nuestra fe no es genuina, no entraremos a la vida eterna. Por muy religioso, como le digo ahorita, muy buena gente, buenas personas, bellos, amables.
Aquí se trata de la fe en Jesucristo. Eso de amables, de buena gente, hay que hacerlo, pero con la fe en Jesucristo, porque también la palabra nos manda a hacer buenas obras. Y la fe genuina nos debe llevar también a hacer buenas obras, ¿sí? Hoy usted está conociendo la fe verdadera a través de la palabra de Dios. Así que no retroceda, ya no comience a echar para atrás. Ahora tome la decisión de agradar a Dios y persevere para que pueda alcanzar la salvación que es por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué dice Hebreos 10, 38 y 39? Mas el justo vivirá por fe. Mire que ahorita les hablaba, ¿vivirá qué? La eternidad. Porque no se trata de la vida de aquí, si la vida de aquí se acaba, todos aquí en cualquier momento nos morimos, ¿sí? Sino de una vida eterna. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Oiga, ¿los que tienen qué? Fe. Para preservación del alma. ¿A dónde? En la eternidad. Porque cuando el hombre se muere aquí, el alma sigue viviendo. ¿Ok? Más adelante estudiaremos que cuando el ser humano se muere, el cuerpo va a la tumba, el alma o va al cielo o va al infierno. Y si va al cielo, se salva por siempre, y si va al infierno, se pierde por siempre. Y el espíritu vuelve a Dios. Esa alma que nos está diciendo acá es precisamente la que tenemos que preservar. Pero eso se preserva en vida, no después de muerto. Ahora que tienes vida, tienes la oportunidad de corregir, examinar tu fe y no retroceder. Mire, el fin de vuestra fe, primera de Pedro 1:9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oiga, ¿cuál es el fin de la fe? Llegar a ser salvos. Amén. Jesús dijo, el alma que el Señor en el Antiguo Testamento, el Padre dice, el alma que pecare, esa morirá. Y Jesús en el Nuevo Testamento dice, no temáis a los que matan el cuerpo, el alma no pueden tocar. Temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Fíjase bien, porque el infierno es real. Y el infierno no es transitorio. No vayan a pensar que es que, yo muero allá mientras purifico mis pecados y luego paso al cielo. No se engañen. La Biblia enseña otra cosa muy diferente. La religión le enseña eso, pero la Biblia le dice que si va al infierno es por la eternidad. O si va al cielo, también es por la eternidad. Y no es que después de ir al cielo el Señor me va a decir allá, no, usted entró aquí equivocado, devuélvase, mijo, no. O pase unos añitos aquí y luego lo mando. No, ya si entramos al cielo es por la fe en Jesucristo. Y si entramos allá, ya es por la eternidad. Quien llega al cielo ya no se pierde. Y quien va al infierno ya no se salva. Ya está condenado eternamente y para siempre. No es que hay los que quedaron vivos allá van a hacer algo por mí. Lea la Biblia y se dará cuenta que no es verdad. ¿Sí? No deje que la falta de fe o incredulidad le quite buen provecho, el buen provecho, que la misma palabra de Dios tiene. Lo repito, no deje que la falta de fe o la incredulidad que ahorita usted pueda tener, o que yo en algún momento pude tener, le quite el buen provecho que la misma palabra de Dios tiene. Presta atención, voy a leer 2 versículos más para que terminemos. Porque también dice, Hebreos 4:2, perdón, no lo dije, Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Oiga, hoy en día, hoy en esta hora, el Señor le está enseñando la buena nueva a la luz de la palabra. La buena nueva, pero no les aprovechó pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hay gente que dice, tampoco, el papel puede con todo. No, la Biblia a veces exagera. No, Dios no exagera. Dios es justo. Miren, nunca nos va a poner algo que nosotros no podamos hacer. Si Dios nos pone algo que no podamos hacer, Dios no sería misericordioso. Dios no sería compasivo. No sería comprensivo. Pero Él no nos pone nada que nosotros no podamos hacer. Nada de lo que la Escritura dice acá que debemos de hacer para agradar a Dios es imposible que lo hagamos. Todo es posible hacerlo. De hecho, la Biblia dice que los mandamientos no son gravosos. Nosotros somos los que ponemos excusas. No, hombre, ¿quién va a guardar todo eso? Y ponemos la excusa. Ahí mismo ya cerramos la puerta.
no nos aprovecha porque no lo vimos con fe, pero nosotros cuando ponemos la fe, sabemos que Dios nos ayuda, que Dios nos guarda, que ya nos protege, que nos da de su espíritu, que nos llena de su presencia, que nos llena de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, justicia, ¿verdad? Todas esas cosas Dios comienza a poner en nuestra vida para que nosotros le seamos agradables a Él. Y si no podemos cumplir la palabra, entonces nadie puede entrar al cielo. Entonces Dios nos ha puesto un plan de salvación que nadie puede cumplir, ¿no? Obviamente nadie pudo alcanzar la salvación por sí mismo, por eso Jesucristo vino a morir, por eso lo necesitamos a Él. ¿Sí? Y en Él nosotros podemos agradar a Dios, guardar sus mandamientos, obedecer a su palabra. Vuelvo y lo leo. Porque también a nosotros nos ha sido anunciada la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahora no vaya a retroceder y no deje que nadie le haga volver atrás como cantaba. ¿Sí? De pronto ya usted puede estar sintiendo allí en su corazón el deseo de como que, esto sí es verdadero. Pero yo cómo voy a dejar esto de tantos años. Pero ¿qué me va a decir mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa, mis hijos, la suegra? ¿Qué van a pensar? Mi familia. Entonces comienzan a tener miedo y dicen, no, ¿cómo vamos a dejar la religión de nuestros padres? No tengan temor al hombre. Tomen la decisión ustedes. Y si cree que les hace falta fe, les tengo buenas noticias. Pídele al Señor que aumente su fe. Así dice en Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles, oiga, bien, no dijeron cualquiera. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Pídele al Señor que le aumente la fe y que le dé la fe a la luz de esta palabra. Amén. Y vuelvo a esto, nunca voy a dejar de repetirlo. Por favor, comiencen a leer la Biblia. Comiencen a leer la Biblia y comiencen a comprobar todo lo que acá les vengo a enseñar cada 15 días por el momento. ¿Sí? Comprueben lo que yo sí les estoy enseñando lo correcto. Y si usted lee en la Biblia algo y dice, no vea, usted dijo que el infierno es eterno, pero aquí dice que después podemos salir y entrar al cielo. Me lo muestra. Pero déjeme decirle, no lo va a encontrar. Pero lea la Escritura para que usted también pruebe que lo que le estoy hablando sea correcto. Porque yo no soy el que tengo la última palabra. Se lo repito, la última palabra la tiene Dios por medio de su palabra, la Biblia, la Escritura, ¿sí? La Sagrada Biblia como nosotros la conocemos. Así que no vaya a dejar que nada ni nadie lo aleje de la fe verdadera y genuina que usted puede encontrar por el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Y comience a vivirlo y comience a aplicar. Y todo lo que allí vaya viendo, porque la fe implica acción. Por eso le dije, el tema de la fe es demasiado profundo. Pero ahorita lo básico como para que usted comience a examinarse y a decir, bueno, mi fe realmente no se está ajustando a la Biblia. Lo que yo estoy practicando, lo que estoy haciendo, está contradiciendo la Biblia. Entonces comience a salir de eso que no está bien. Y comienza a decir, no, ya esto no lo vuelvo a hacer, esto no lo vuelvo a decir, esto lo tengo que dejar o esto lo tengo que seguir haciendo. ¿Sí? Pero a la luz de las Escrituras. No se trata de mí, ¿ok? No se trata de Carlos, de Milena, se trata de lo que dice la Escritura. Y por favor, comiencen a obedecer. Comiencen a obedecer, porque eso marcará la eternidad, porque también dice la Escritura, ¿sí? Que no son justificados los oidores, sino los que hacen, los hacedores de su palabra. No simplemente que digan, no, si es verdad, no, es que eso es así. ¿Qué estás haciendo si sabes que es verdad? ¿Qué estás haciendo si sabes que es así? Tienes que empezar a actuar. Amén. Vamos a ponernos de pie, démosle gracias a Dios por este corto mensaje de su palabra, pero que siempre la palabra de Dios es de gran bendición para nuestras vidas, amén, aún para los que ya conocemos mucho de ella, porque cada vez que nosotros leemos la palabra, la estudiamos, entendemos cosas maravillosas, porque por eso dijo el apóstol Pablo, profundidad de la riqueza y de la sabiduría de Dios. Insondables son sus caminos, inescrutables, ¿sí? La Escritura es maravillosa. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, te alabamos, Dios, bendecimos y exaltamos tu nombre, gracias, Dios, Padre, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia, Dios. Señor, doy gracias por este corto mensaje de tu palabra que has traído
a la vida de las personas que hoy nos han acompañado y aún a nuestras propias vidas, para que nuestra fe siga creciendo, siga aumentando, se siga manteniendo firme, como también dice tu palabra por medio de Lucas. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Señor, que a pesar de las circunstancias que pasen en nuestra vida, no nos vaya a faltar la fe. Tú le dijiste a Pedro, Pedro, Satanás los ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, Señor. Que la fe no falte en nuestras vidas, Señor. En lo que ya la tenemos y estamos convencidos de ella, esa fe crezca, se afirme y no vaya a faltar en aquellos que todavía no la han conocido de una manera verdadera, la luz profunda, la luz de las escrituras, las puedan ir conociendo, Señor. Ruego por estas personas que están acá y aún los que no están acá, pero que siguen escuchando la palabra o verán este video, esta enseñanza en internet, su fe se afirme, Señor, y si no es correcta, la corrijan, la cambien y la busquen a la luz de las escrituras por medio de aquel autor y consumador que se llama Jesucristo, el Señor y Salvador. Muchas gracias pues por tu palabra y por este momento, Señor, donde pudimos también alabarte, bendecir tu nombre, ser edificados, ser instruidos con ella, Señor. Guárdalos, toma sus necesidades una vez más, te lo pido, te lo ruego. Toma, Señor, sus enfermedades, las propias que ellos tienen acá, como las de sus familiares, hijos, esposos, padres, hermanos, vecinos, Señor, cualquiera que sea la persona que esté quebrantada, afectada de salud, obra, Señor, en sus vidas. Obra en sus corazones, glorifícate en ellos, Señor amado, y haz una obra maravillosa, milagros en su vida, que ellos también vean tu poder manifestado, Señor, para que vean que hay un Dios vivo que en verdad los escucha, que en verdad responde a las oraciones y a las necesidades de cada uno de ellos, Señor, para que puedan ver ese Dios todopoderoso que tu palabra nos muestra, amado Dios. Muchas gracias, pues, los bendecimos y también, Señor, te pedimos que abra sus corazones para que esta palabra se guarde y abra su entendimiento para que la comprendan y la puedan aplicar en sus vidas y sus corazones, amado Dios. Muchas gracias, pues, por ellos. Te pedimos también que nos guardes, Señor, ya en la noche y que los lleves en paz, en bendición, en seguridad a sus casas, Señor, y puedas protegerlos de todo mal y de todo peligro y que lo que hayan escuchado también lleguen a sus casas a compartirlo con sus familias, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los continúe bendiciendo rica, grande y abundantemente.